bendiciones, por todas tus bondades, por tu gracia, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia con nosotros, Dios. Te pedimos perdón de nuestros pecados, Señor, porque de muchas maneras pecamos, de palabra, de obra, de pensamiento, Señor, contra tu santidad. Y te pedimos que nos ayude y nos cambie, Señor, que nos dé gracia, que nos dé sabiduría, que nos enseñe, Señor, a ser mansos y humildes de corazón, como tú eres, Señor, porque es necesaria la mansedumbre y la humildad para acercarnos a ti. Que nos ayude a disponer el corazón, así como Daniel dispuso su corazón, como decía Daniel 10:12, Señor, como él dispuso su corazón y como humilló su corazón delante de Dios, y desde ese primer día que hizo eso, sus palabras fueron oídas por ti, Señor. Así que te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes en esta hora, Señor, a disponer el corazón para entender y con un corazón contrito y humillado, escuchar tu palabra y tu enseñanza, para que pueda, Señor, hacer vida en nosotros y para que podamos vivir por esta gracia tuya, Señor, y por medio de la fe en tu nombre, vivir la palabra de Dios, vivir lo que debemos vivir para dar frutos del Espíritu Santo y ser de verdad luz para este mundo, Señor, que está perdido, caído en el día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo y para tu gloria, que esta palabra traiga más luz y entendimiento a nuestro corazón y que podamos de verdad recibir la enseñanza que tú has determinado que hoy recibamos, Padre. En el nombre de Jesús, que por esta palabra podamos, los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír, los que están caídos se levanten en el nombre de Jesús, los que están débiles se fortalezcan, los que están tristes sean consolados, Dios. Que los enfermos sean sanados, los cautivos liberados y los muertos resucitados por tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Sea hecho para tu gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 15. Lo que contamina al hombre. Mateo 15, del verso 1 al 20. El Evangelio de San Mateo, capítulo 15, del verso 1 al 20, lo que contamina al hombre. Y dice para la gloria del Señor. Mateo 15, verso 1 en adelante, dice, para la gloria de Cristo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, en mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Por vuestra tradición. Y luego dice en Mateo 15:7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo Jesús les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejándoos. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo:
¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La religión, hermanos. Los fariseos religiosos del tiempo de Cristo. Más preocupados de las tradiciones y de la enseñanza y de los mandamientos de hombres que de lo que dice la palabra de Dios. Gente religiosa con el corazón endurecido, ciegos, guías de ciegos, que no se han arrepentido ni han recibido la gracia y la salvación por medio del nuevo nacimiento que Cristo da a los que se arrepienten de sus pecados y se vuelven con todo su corazón, disponiendo su corazón y humillando su corazón delante de Él y aceptando y pidiéndole a Él que le dé entendimiento de su palabra. Ciegos, guías de ciegos, religiones ciegas. Y cuando hablamos de fariseos y de religiosos, bueno, todo aquel que de verdad no ha nacido de nuevo, de verdad no ha tenido por la gracia de Cristo ese nacimiento nuevo, ese nacimiento del Espíritu Santo. Y no ha sido hecho nueva criatura, solo está en religión. Y tristemente, hermanos, en estos días, los religiosos de estos días, como los religiosos del tiempo de Jesús, están igualmente ciegos. Y en estos días sobreabundan los religiosos ciegos y escasean los hijos vivos del Señor, los que tienen el Espíritu Santo morando en sus vidas. Y hay una gran diferencia, hermanos, entre lo que es religión y tradición de hombres, y de los que son enseñados por hombres en estas cosas, que los que somos enseñados por la gracia de Cristo, por la palabra de Dios que revela el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y entonces la verdad, que es Cristo, es revelada claramente a nuestras vidas. Y como sabemos nosotros, y muchas veces el Espíritu Santo nos ha dicho, la religión, sea cual sea, de todas las religiones que hay en esta tierra, sean católica, evangélica, mormona, testigos de Jehová, nueva era, islámica, y todas las religiones de los politeístas de la India y de muchos otros lugares, o aún sea la religión judía, el judaísmo, son todas religiones muertas, porque el único que da vida y el único que salva es Jesucristo el Señor. Y toda religión que profese algo distinto, que Jesucristo es el Señor y el Salvador de este mundo, es una falsa religión y solo una tradición humana, creada por hombres y guiada por el maligno. Que el Señor nos libre de toda clase de religiosidad muerta, de toda clase de contaminación, de toda clase de pecado y de inmundicia de nuestro corazón. Nos decía el Señor en la reunión pasada, y citaba el libro de Jeremías, cuando dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas, y que el único que conoce el corazón del hombre, el suyo, el mío y de todos los hombres, es Dios. Eso dice la palabra. Y entonces nosotros hoy vuelve el Señor a decirnos que lo que contamina al hombre es lo que sale por su boca, y la boca habla de lo que abunda en el corazón. Como creí, hablé. Así que, hermanos, es muy importante como nosotros hablemos, o como los creyentes hablen. Usted
al escucharse hablar y al escuchar a otros hablar, puede discernir si de verdad es un creyente verdadero, un verdadero cristiano, o solamente es un hombre o una mujer religioso que no ha nacido de nuevo y que no es gobernado por el Espíritu Santo. Como creí, hablé. Y el que ha creído en Cristo y en su palabra, habla su palabra y no solo la habla, con la misma gracia que Dios le da a hablar la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. La pone por obra en su vida. Se esfuerza en la gracia. Se esfuerza en la gracia día por día para obedecer a la palabra y hacer las cosas que el Señor nos dice por su palabra que debemos hacer en nuestra vida. Dejar los pecados de muerte como la fornicación, el adulterio, la idolatría. Porque como dice aquí Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, la mentira, la hipocresía, la codicia, el amor por el dinero y toda clase de avaricia y toda clase de abominaciones y de idolatría, que son pecados de muerte delante del Señor. Líbranos, Dios, de toda clase de idolatría y de toda clase de contaminación, de pecado, de contaminación de carne y de espíritu. Líbranos, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Límpianos el corazón. Cuando el corazón del hombre es limpiado por Dios, su hablar se hace limpio. Porque lo que sale por la boca es lo que abunda en el corazón. Y en la medida que el hombre recibe el amor de Dios por el Espíritu Santo, quien lo derrama en el corazón y lo va día por día perfeccionando a través de la palabra y de la revelación de la palabra, que nos da entendimiento por el Espíritu Santo en nuestros corazones, en esa virtud de Dios, el corazón del hombre va siendo limpiado. Y salen palabras por nuestra boca y dicen cosas, y nosotros decimos, oh Señor, eso está en mi corazón, límpiame. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Como creí, hablé, y como he creído y he hablado, vivo. Por sus frutos los conoceréis. Así que Dios nos ayude, hermanos, y nos dé gracia y sabiduría para entender su palabra y para poner por obra su palabra. Y a través de vivir en obediencia en esta palabra, poniéndola por obra en nuestras vidas, podamos santificarnos para Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y un pueblo santo es el que Dios viene a buscar, porque Él le dice a su iglesia y a su pueblo, nos dice a nosotros, su iglesia y su pueblo, sean santos porque yo soy santo. Y ese ser santo significa apártense del mundo y de sus pasiones y de sus corrientes y de sus pecados. Si van a ir al mundo, que el mundo se convierta a ustedes, mas ustedes no se conviertan a él. No hagan las cosas que ellos hacen, ni amen las cosas que ellos aman, porque ellos no aman a Dios. Ellos aman sus placeres, sus deseos de la carne, y todo deseo de la carne es muerte. Y todo fruto de la carne es muerte, mas la dádiva de Dios, la bendición de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así está escrito. Así que Cristo es el único que puede darnos vida y el único que puede limpiarnos el corazón de toda contaminación de carne y de espíritu. Y cuando nos limpia el corazón, nuestro hablar se va limpiando. Nuestro hablar se va purificando en la medida que Dios va limpiando el corazón. Cuando viene a morar el Señor en nuestro corazón y en nuestra vida, a llenar el vacío de nuestro corazón, el Espíritu Santo nos va limpiando de todo pecado y de toda contaminación de carne y de espíritu. Nos va limpiando de todo mal pensamiento, de todo mal deseo, de toda maldad.
de toda lujuria, de toda codicia, de todo amor por el dinero, de toda avaricia, de toda hipocresía, mentira. El Señor nos va limpiando. El Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, que viene a morar en nuestro corazón, nos va limpiando día por día con su palabra revelada por el mismo Espíritu Santo a nuestras vidas. Bendito sea el Dios del cielo. Y aquí dice Mateo 15:1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, ciertos religiosos, escribas y fariseos de Jerusalén, se acercaron a Jesús diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Por cierto, Dios le decía a esta gente, ustedes que colan el mosquito y se tragan el camello, porque de verdad ellos se preocupaban del lavamiento de los utensilios, de los días de reposo y de caminar en esa religión y en esas cosas, pero desechaban la piedad y desechaban a Cristo y su mensaje, desechaban el amor, la misericordia y la sabiduría de Dios, y solo vivían ritos religiosos aprendidos, tradiciones de hombres que enseñaban, mandamientos de hombres que enseñaban como si Dios hubiese dicho esa palabra y hubiese exigido eso a los hombres. Como hay religiones que exigen voto de castidad a sus sacerdotes. Y la Biblia dice, hermanos, que el don del matrimonio es a quien Dios se lo quiera dar, y el don del celibato a quien Dios se lo quiera dar. Pero ningún hombre le puede imponer a otro ser célibe y tener un don de castidad, porque si no lo recibe del cielo, ese pobre hombre va a estar siempre quemándose, y eso es lo que ocurre. Y después caen en pecados de fornicación, de adulterio, de homosexualismo, de pedofilia y de toda aberración sexual, porque el diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, a través de hombres corruptos de entendimiento, fariseos, religiosos muertos sin el Espíritu Santo, que gobiernan las religiones paganas de estos días, sea cual sea su nombre. Las madres y las hijas están corruptas igualmente y destinadas al infierno si no se arrepienten. Y el Señor le dice a los hijos de Dios que están ahí atados, esclavizados en esas religiones, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Y entonces yo seré para vosotros por Dios y por Padre, y vosotros seréis para mí como mi pueblo y mis hijos. Así dice el Señor, y así está escrito. Dios está llamando a los hombres a salir de las religiones paganas, muertas, mentirosas, de las tradiciones de hombres y de la enseñanza de hombres corruptos de entendimiento, que como los fariseos antiguos, estos fariseos modernos imponen cargas pesadas sobre los hombres y que no mueven ni siquiera con un dedo. Y aunque tienen conocimiento bíblico, de nada les servirá su conocimiento si no se arrepienten y se convierten al Señor y viven la palabra que enseñan. Y dice, hermanos, esta Biblia santa, este libro santo, así dice el Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas, ciertos fariseos religiosos de Jerusalén, y le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Mire, la tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Y qué les dijo Jesús? Que no era importante que se lavaran las manos cuando comían pan, porque no los iba a contaminar, porque el pan que comían iría a su vientre y del vientre a la letrina, y eso no es lo que contamina al hombre. Tiene que venir Dios para limpiar el corazón engañoso y perverso y lleno de pecado del hombre, que es lo que contamina al hombre, lo que sale de su corazón, lo que está en su corazón. Así que no son las manos solamente que tenemos que tener limpias al comer, porque lo que comemos con las manos sin lavar no nos contamina, pero lo que está en nuestro corazón y sale por nuestra boca, el pecado que sale de nuestro corazón por nuestra boca, eso sí contamina. Me contamina y contamina a los que oyen. Esa es la enseñanza, hermanos. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Jesús les dijo,
¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestras religiones, tradiciones religiosas muertas? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Quinto mandamiento. Pero vosotros decís, cualquiera que le diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. No te voy a ayudar, pero yo voy a diezmar y voy a ofrendar a la iglesia, y entonces ahí está mi ofrenda. Esa es mi ofrenda a Dios, pero no voy a hacerlo contigo. Cualquiera que le diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Voy a ofrendar a Dios y esa será, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, si sirvo a Dios, yo no tengo, y ofrendo a Dios y doy mi diezmo para la obra, entonces no tengo para qué ayudar con medios económicos a mi madre o a mi padre. Eso decían los fariseos. Hipócritas, los llamó el Señor. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. En vano. O sea, sin fruto. Todo lo que es vano es lo que no tiene fruto. Así que les dice, me honran de labios, sino de corazón, porque no obedecen a mi palabra, porque no honran a su padre y a su madre. Y en vez de ayudarlos, entonces le dicen a su padre y a su madre, mira, todo lo que pudiera darte a ti para ayudarte, ya lo di a la iglesia, ya lo di a mi pastor, ya se lo di no sé a quién. A quien quieran dárselo. ¿Está escuchando? Y entonces no honran a su padre y a su madre y no los ayudan. Así hay muchos equivocados en estos días y hay muchos que exigen diezmos. Y el diezmo, hermanos, es de la ley. Nosotros, la iglesia del Señor, ofrendamos, dice la palabra. Ofrendas. Y cada uno dé, dice la palabra, como Dios le pone en su corazón. Y cada uno sea un dador alegre y dé con alegría. Como a cada uno Dios le ponga en su corazón, dé a los pobres y dé para la obra de Dios, como Dios le pone en su corazón. Y eso es mucho más grande y es real y es lo que Dios quiere. Así que yo no sé cómo lo estarán viviendo ahora cuando Dios los sacó del negocio a todos los fariseos que vivían del evangelio por los diezmos y las ofrendas. ¿Cómo les echó a perder el negocio religioso? Y muchos de estos van a tener que trabajar con sus manos, por mano. Y eso es bueno, que el hombre trabaje con sus manos, para que así pueda compartir de la gracia que Dios le da y que le da por el trabajo de sus manos, y como bendice Dios el fruto de sus manos y le da y pone pan y pone agua y pone comida y abrigo y techo sobre él y le da para también compartir con otros que tienen necesidad. Entonces el hombre de la gracia y de la bendición y la gracia que ha recibido de Dios da alegremente a otros. Diga conmigo, da alegremente a otros. Porque si no da alegremente a otros, mejor no dé. Si le va a doler lo que va a dar y si va a estar siempre midiendo lo que va a dar y si a usted le duele dar algo, entonces el Espíritu de Dios aún no ha hecho un reino en su corazón. Porque una cosa recuerdo de cuando Dios me llenó con su Santo Espíritu. Me puso algo más grande que alegría que yo hubiese conocido en mi corazón. Y me puso algo de que diera todo lo que tenía. Cuando Dios me llenó de su Espíritu Santo, salí del lugar donde fui bautizado con ese Espíritu, donde Él me emborrachó con su Espíritu Santo y no podía ni siquiera caminar y estuve tirado ahí en el piso por mucho rato. Y después cuando me pude enderezar, hombres me ayudaron a ir al asiento y yo iba para lado y lado porque no estaba embriagado con vino, porque en el vino hay disolución, ahora estaba embriagado con el Espíritu Santo y el fuego de Dios. Y ese embriaguez es muy grande, hermanos, y es algo maravilloso y hay que vivirlo. Yo puedo contarlo, pero Dios quiere que usted lo viva. Pídale a Dios que le dé de eso, que le dé de esa gracia, que derrame ese poder sobre su vida. Y si ya lo ha recibido alguna vez, diga gracias, Señor, porque lo he recibido y conozco el poder del que este hombre está hablando. Y si no lo ha recibido, pídaselo al Señor. Pídaselo con fe.
porque eso cambia la vida del hombre. Y entonces recuerdo que salí del lugar y saqué mi documento y donde estaban mis cosas y la llave del auto, y le dije a mi esposa: si alguien viene y me pide todo esto, el auto, esto, todo, yo se lo doy ahora, porque no me interesa. Cuando Dios llena del Espíritu Santo y de fuego con poder en el corazón de un hombre, lo separa al hombre del amor de las cosas de este mundo. No es que no nos dé bendiciones, nos da bendiciones, y muchas, pero nuestro corazón no está pegado a las bendiciones, sino está pegado y agradecido al Dios que nos bendice. Nuestro amor y nuestro tesoro no son las bendiciones materiales y espirituales que nos da Dios. Nuestro tesoro es Dios, que por gracia, amor y misericordia vino a morar en mi vida y en mi corazón, viene a morar a nuestra vida y a nuestro corazón cuando nosotros de verdad disponemos el corazón, humillamos el corazón delante de Él, nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos por fe la gracia de Cristo en nuestras vidas. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar en nosotros, y ahora somos templo del Dios viviente. Y entonces ese templo, ese Dios viviente en nosotros, nos va apartando del amor por las cosas de este mundo. Nos va enseñando a gozarnos como Él se goza cuando damos. Porque dice la palabra que teniendo que dar, a cualquiera que te pida, dale. Eso dice la palabra. Y si alguien te pide prestada tu capa, no se la pidas de vuelta. Y si alguno te dice que camines 1 kilómetro con Él, camina 10 con Él. Todo eso dice el Señor en su palabra. Dios ama al dador alegre. Y si nosotros no somos capaces de dar lo material, menos capacitados estaríamos para dar lo espiritual, porque si no hemos recibido de gracia, no podemos dar a otros de gracia. Entonces, hermano, hay un gran engaño del maligno en la religión. Y muchos dicen: Dios está conmigo, y yo veo y entiendo esto, pero si no vive estas cosas y no las puede poner por obra, entonces no entiende nada ni está viviendo nada. El que lea, entienda. El que tenga oídos para oír, oiga. Y el que quiera vivir con Dios, disponga su corazón, humille su corazón y entréguese completamente al Señor. Encomiende al Señor su camino, como dice el Salmo 37:5, encomiende al Señor su camino, confíe en Él, y Él, Dios Todopoderoso, hará en su vida. Bendito sea el Dios del cielo. Así que, hermanos, los fariseos religiosos del tiempo de Cristo les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas de Dios mandamientos de hombre. Y eso hace la religión. Están llenas de mandamientos de hombre. Cada denominación tiene sus propias reglas, cada denominación tiene su propio libro y su membresía y sus propias cosas. Usted puede estar en todas las membresías de todas las denominaciones, pero si usted no está escrito su nombre en el libro de la vida, usted no va a ir al cielo, no va a entrar. Usted puede tener credenciales de teología y ir a hacer cursos de teología y llenar su casa de diploma y llenar su billetera de credenciales que digan que usted es siervo o algo de Dios. Pero si usted no ha nacido de nuevo, si usted no se ha arrepentido de verdad y no ha nacido de nuevo y no ha habido un cambio en su vida, no le van a servir las credenciales, ni aunque llene y forre toda su casa con diplomas de teología. Esto es verdad, hermanos. Así es, declara el Señor en su palabra. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud, el Señor les dijo: oigan y entiendan. No lo que entra en la boca contamina al hombre, porque los fariseos, los religiosos, criticaron a Jesús y criticaron a los discípulos porque comieron pan sin lavarse las manos. ¿Por qué? ¿Por qué no obedecen a las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no hacen
lo que la religión dice que hay que hacer. Y el Señor aquí les da una lección y les dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, así que se laven las manos no va a contaminar al hombre si come el alimento sin lavarse, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, eso se lo dijo a los fariseos el Señor, y los discípulos estaban ahí y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Cuando un hombre, una mujer llenos del Espíritu Santo predica el Evangelio, predica la palabra y enseña la verdad, los fariseos se ofenden y crujen los dientes. Y luego, como hicieron con Esteban, lo apedrean y los matan. Y lo pueden hacer espiritualmente, hermanos. Y eso hacen muchos fariseos en estos días. Espiritualmente, matando a la fe de los hijos de Dios. Sobre todo de los recién iniciados, de los recién convertidos. Por eso, Señor, protege a tu pueblo. Protege a tu pueblo del diablo y de todas las religiones satánicas y paganas de estos días. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabe lo que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Le dijeron los discípulos a Jesús, pero respondiendo Jesús le dijo, toda planta, escuche bien, que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos, ciegos guiando ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Líbranos, Señor, de toda ceguera espiritual. Líbranos, Señor, de toda clase de levadura de religiosidad muerta, de pecado de religiosidad muerta, de toda tradición de hombre y de toda doctrina que no sea la sana doctrina que Cristo enseña por medio de su Santo Espíritu cuando revela la palabra de Dios que está escrita en el libro que se llama Biblia. Es el Señor que nos enseña por la gracia de Cristo y nos revela por el Espíritu Santo la palabra de Dios al corazón, y la verdad que es Cristo es revelada en nosotros. Y entonces no hay lugar para que ninguna doctrina de hombre, ni mandamiento de hombre, y ninguna religión pagana de estos días pueda contaminarnos y engañarnos. Bendito sea el Dios del cielo. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta palabra, ¿ves? Por eso siempre dice, y nosotros siendo verdad, cristianos y la iglesia del Señor, que el mismo Cristo por su Espíritu y su palabra nos ha revelado la verdad, no somos tan diferentes, ¿ves? Los discípulos, siendo verdaderos cristianos, no eran tan diferentes. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos, Señor, esta parábola. O sea, él dijo, Señor, estamos tan sin entendimiento como los fariseos. Señor, danos gracia y sabiduría. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, para que de verdad la iglesia de Cristo se levante y haga la diferencia en estos días. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también ustedes están así sin entendimiento. No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y Jeremías 17, 9 y 10 dice, porque perverso y engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Solo Dios conoce el corazón. Y dice el Señor que el corazón del hombre sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, el corazón del hombre natural que no ha nacido de nuevo, que por fe no ha recibido la gracia y la salvación de Cristo por medio de su evangelio, dice que ese hombre, el corazón de ese hombre, que era como mi corazón antes de recibir al Señor, era engañoso y perverso más que todas las cosas, incluido el diablo, más perverso que el mismo diablo, porque en todas las cosas también incluye el diablo. Así que cuando el Espíritu Santo muchas veces ha dicho, en realidad la maldad de los hombres ha llegado hasta la presencia de Dios y ha llegado a lo sumo la maldad del hombre, que es capaz el hombre de estos días, la generación perversa de estos días, enseñarle pecado al diablo, en realidad no es exagerado, solamente se llama revelación. Jesús dijo también, vosotros sois aún sin entendimiento, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, dice Jesús a sus discípulos, y esto contamina al hombre, porque del corazón, como dijo Jeremías 17, 9 y 10, engañoso y perverso más que todas las cosas, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios,
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque es clara, porque tu luz ilumina todo y tu Espíritu Santo revela todo. Y como dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, misterios. ¿Y dónde están ocultos esos misterios? En la palabra de Dios. ¿Y quién los revela? El Espíritu Santo. Y quien nos enseña todas las cosas a los hijos de Dios es el Espíritu Santo. A la iglesia de Jesucristo, a los cristianos verdaderos, lo hace nuestro Maestro, que es Cristo, por medio de su Espíritu Santo, y nos va revelando lo que está en la palabra. Por eso dice el Señor, siempre Dios de las cosas viejas, de la palabra que hemos leído muchas veces, saca algo nuevo. Siempre Dios nos da una nueva revelación, y eso significa que la vida del Espíritu está en nosotros. Así que, hermanos, oír y entender. El que tenga oídos para entender, y para oír y entender, oiga lo que el Espíritu va a enseñar. Y pídale a Dios en oración que lo limpie que limpie su corazón de toda contaminación de carne y de espíritu, y de toda levadura de religiosidad muerta, de toda enseñanza de religiosidad pagana muerta de estos días. En el nombre de Jesús, que tu verdad nos libre, Señor, y libre a un pueblo y santifique a un pueblo en estos días. Para la gloria de tu nombre, Padre, sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados, y si Dios quiere, mañana, en este mismo espíritu, por la gracia de Cristo, para la gloria de Dios, podamos reunirnos. Un abrazo.